Hola, buen día, profesor y compañeros del grupo 2156. Soy Jocelyn Altamirano y para mi examen de la segunda unidad he elegido el ciclo de Stirling. Para empezar, un ciclo termodinámico es una secuencia de transformaciones, donde al finalizar todas ellas, el sistema retorna exactamente a las condiciones en las que comenzó. Esto significa que las propiedades del sistema, como su temperatura, presión, volumen y energía interna, vuelven a los mismos valores que se tenían al principio del ciclo. Sin embargo, el calor intercambiado y el trabajo realizado durante el ciclo no siguen estas reglas. Estas magnitudes representan la energía que se mueve entre el sistema y su alrededor, y no son características del sistema en sí. Por lo tanto, al final del ciclo, la cantidad total del calor transferido o el trabajo realizado no necesariamente vuelven a cero. Una propiedad fundamental de los ciclos termodinámicos, establecida por la primera ley de la termodinámica, es que la energía total se conserva. Esto implica que la cantidad total del calor y trabajo que entra al sistema debe de ser igual a la cantidad total del calor y el trabajo que sale de él durante todo el ciclo. Existen diferentes tipos de ciclos, los cuales son ciclos de potencia. El objetivo de este ciclo es convertir el calor en trabajo mecánico. Un fluido de trabajo, como puede ser el vapor de agua o el aire, absorbe calor de una fuente alta de temperatura. Realiza el trabajo al expandirse, por ejemplo, moviendo un pistón o una turbina, y luego libera calor a una fuente baja de temperatura para volver a su estado inicial y repetir el ciclo. Como ejemplos tenemos el ciclo de Carnot, el ciclo de Rankine, el ciclo de Brayton, el ciclo de Otto, el ciclo de Diesel, el ciclo de Stirling y el ciclo de Ericsson. Otro tipo de ciclo son los de refrigeración. Estos ciclos tienen como objetivo transferir calor de un cuerpo a baja temperatura a un cuerpo de alta temperatura, lo cual requiere un aporte de trabajo externo. Un refrigerante absorbe el calor del espacio que se requiere enfriar, se comprime, liberando calor en un ambiente más cálido, luego se expande para bajar su temperatura y repetir el ciclo. Unos ejemplos son el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, ciclo de refrigeración por absorción, ciclo de refrigeración por eyección y los ciclos de bomba de calor. Y estos son muy similares a los ciclos de refrigeración, pero su objetivo principal es calentar un espacio transfiriendo calor de una fuente fría, como el aire exterior o el suelo, a un espacio más cálido. El principio de funcionamiento es esencialmente el mismo que el de un refrigerador, pero el interés se centra en el calor liberado en el lado caliente. Como ejemplos de estos tenemos la bomba de calor por absorción, la bomba de calor geotérmica, la bomba de calor aire-aire y la bomba de calor aire-agua. Entrando al tema, el ciclo de Stirling fue inventado por el escocés Robert Stirling en 1816. Inicialmente, el motor basado en este ciclo se desarrolló como una alternativa más eficiente y segura a las máquinas de vapor de la época, que a menudo sufrían explosiones. Los primeros motores de Stirling se utilizaron para diversas aplicaciones, como para bombear agua y accionar la maquinaria ligera. Sin embargo, con el avance de los motores de combustión interna y los motores eléctricos, la popularidad del ciclo de Stirling disminuyó debido a las limitaciones en potencia específica y densidad de potencia. A pesar de esto, el ciclo de Stirling nunca fue olvidado totalmente. En el siglo XX hubo un resurgimiento de interés de este ciclo, debido a las ventajas potenciales como la capacidad de utilizar diversas fuentes de calor, incluida la energía solar, la biomasa y el calor residual. Su funcionamiento es silencioso y su eficiencia es alta. Un sistema que realiza el ciclo de Stirling está formado por un cilindro, un pistón de trabajo y un pistón de desplazamiento, con un regenerador de calor que divide al sistema en dos zonas, una zona caliente y una zona fría. Se puede utilizar una gran variedad de gases como fluido de trabajo. Los más comunes y eficientes son gases ligeros, con buenas propiedades de transferencia de calor, como el helio, que es un gas inerte con alta conductividad térmica y baja viscosidad, lo que favorece la eficiencia y la velocidad del ciclo. El hidrógeno, similar al helio en cuanto a buenas propiedades termodinámicas, pero requiere mayor precaución debido a su inflamabilidad. El aire es una opción más segura y económica, aunque generalmente resulta en una menor eficiencia comparada con el helio o el hidrógeno. El nitrógeno es otra opción relativamente segura, con un rendimiento intermedio entre el aire y los gases más ligeros. En la imagen 1, todo el gas está en la parte fría del cilindro y ocupando el máximo volumen. En la imagen 2, durante la compresión hasta el mínimo volumen, la temperatura se mantiene constante y se cede calor a la zona fría. El gas ha atravesado el generador absorbiendo el calor y aumentando hasta la temperatura caliente, como se muestra en la imagen 3. Finalmente, en la imagen 4, la expansión del gas hasta el máximo volumen inicial absorbiendo el calor del foco caliente, con trabajo de producción. Se vuelve a la posición inicial atravesando otra vez el regenerador, pero esta vez el gas cederá una cantidad de calor al regenerador bajando su temperatura. Los diagramas. Este diagrama se asimila al ciclo de Carnot, que este involucra dos procesos isotermos y dos adiabáticos. Sin embargo, el ciclo de Stirling involucra del proceso 1 a 2 una expansión isotérmica del gas a alta temperatura. Durante este proceso se absorbe el calor de la fuente caliente. El proceso de 2 a 3 es una cesión de cantidad de calor al regenerador a volumen constante, disminuyendo la temperatura del fluido.
Del proceso 3 a 4 se da una compresión isotérmica del gas a temperatura inferior. Durante este proceso se cede al exterior una cantidad de calor a la fuente fría. Del proceso 4 a 1 se da la absorción de calor a volumen constante. El gas absorbe del regenerador una cantidad de calor y aumenta su temperatura, lo que provoca también un aumento de presión. En el siguiente diagrama representa cómo cambia la temperatura del sistema respecto a su entropía durante distintos procesos del ciclo. El área del rectángulo representa el calor neto, que es igual al trabajo neto de un ciclo reversible. El siguiente diagrama representa gráficamente cómo cambia la temperatura del sistema respecto a su entropía durante distintos procesos del ciclo. El área dentro del rectángulo representa el calor neto, que es igual al trabajo neto en un ciclo reversible. Como los procesos isotérmicos son horizontales y los isócoros son verticales, el ciclo es fácilmente reconocible. Entre más amplio el área encerrada en el ciclo de temperatura-entropía, mayor el trabajo producido. Tenemos la generación de energía eléctrica. Los motores Stirling se utilizan en sistemas de disco parabólico que concentran la luz solar en el punto focal, donde se encuentra el motor. El calor intenso impulsa el ciclo generando electricidad. Tenemos la cogeneración de calor y electricidad. En sistemas pequeños, un motor de Stirling puede generar electricidad para una vivienda o edificio, y el calor residual del motor se utiliza para la calefacción o el agua caliente. El aprovechamiento del calor residual. El ciclo de Stirling puede convertir el calor de baja calidad, que de otro modo se desperdiciaría, como el calor de procesos industriales o de gases de escape, en electricidad. La energía geotérmica de baja entalpía. En lugares en donde la energía geotérmica no es lo suficientemente caliente para las turbinas de vapor convencionales, los motores de Stirling pueden ser una alternativa para generar electricidad. La generación de energía con biomasa. Los motores de Stirling pueden utilizar el calor generado por la combustión de biomasa, como residuos agrícolas o de madera, para producir electricidad ofreciendo una fuente de energía renovable. Explicado esto, resolvamos un problema que fue recolectado del video 8 llamado Ejercicio Ciclo de Stirling de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica y modificado a las necesidades del presente curso. El problema dice, una planta solar utiliza un motor de Stirling ideal que opera entre una fuente caliente a 800 Kelvin y una fuente fría a 300 Kelvin. El gas de trabajo es helio y se utilizan 300 gramos. En el punto 1, el volumen del gas es 10 litros, la presión es de 2 atmósferas y la temperatura es de 300 Kelvin. El ciclo se desarrolla como se describe a continuación. De 1 a 2, la compresión isotérmica a 300 Kelvin hasta 2 litros. De 2 a 3, calentamiento isocórico hasta 800 Kelvin. De 3 a 4, expansión isotérmica a 800 Kelvin hasta 10 litros. Y de 4 a 1, enfriamiento isocórico hasta 300 Kelvin. Con estos datos, determine las funciones de estado, trayectoria y su eficiencia térmica. Están dando como datos iniciales que tenemos como gas el helio. Nos dan la masa, que son 300 gramos. Para sacar el número de moles ocupamos la fórmula de moles es igual a masa sobre peso molecular. Nos dan 300 gramos de helio sobre el peso molecular, que son 4.0026 gramos sobre mol, y nos da un total de 74.95 moles de helio. Para calcular las siguientes funciones que nos faltan, que son las presiones, ocupando la ecuación del gas ideal y despejándolo para sacar las presiones, podemos sacar. Para la presión 2, ocupamos la ecuación que es presión es igual a número de moles por R por temperatura sobre volumen. Sustituyendo los valores, tenemos que la presión 2 es igual a 921.88 atmósferas. Ya sustituyendo los datos en la ecuación del gas ideal, nos da para la presión 3, 2458.36 atmósferas, y para la presión 4, 491 atmósferas. Proceso 1 a 2 es una compresión isotérmica, de 2 a 3 es un calentamiento isocórico, de 3 a 4 es una expansión isotérmica y de 4 a 1 es un enfriamiento isocórico. Podemos decir que delta U para el proceso de 1 a 2 es 0, delta H es igual a 0, el calor va a ser igual al trabajo. Lo mismo podemos decir para el proceso de 3 a 4, que es una expansión isotérmica, que 0, delta H es igual a 0, igualmente el calor es igual al trabajo. Y para el calentamiento isocórico del proceso 2 a 3, el calor es igual a delta U y el trabajo es 0. Lo mismo para el proceso de 4 a 1, 0, y el calor es igual a delta U. Para el proceso de 1 a 2, que es una compresión isotérmica, como ya mencioné, delta U es igual a 0, delta H es igual a 0 y el calor es igual al trabajo, ocupamos estas fórmulas. Sustituyendo los valores en el trabajo reversible, tenemos un trabajo de menos 300.868.790 joules. Para la entropía tenemos un valor de 1102.985 joules sobre Kelvin. El proceso de 2 a 3 es un calentamiento isocórico donde el calor es igual a delta U y el trabajo es igual a 0. Y recordando que el helio es un gas monoatómico y su Cb es de 3 medios de R y su Cp de 5 medios de R, las fórmulas que ocuparemos son, sustituyendo los valores, tenemos una entropía de 916.782 joules sobre Kelvin. Para la energía interna tenemos un valor de 467.350.725 joules. Para la entalpía tenemos un valor de 778.917.875 joules. Y de acuerdo a la primera ley de la termodinámica,
Entonces tenemos que el calor es igual a la energía interna, es decir, 467.350.725 joules. Y de trabajo, cero. Del proceso 3 a 4 tenemos una expansión isotérmica, donde ocuparemos nuevamente las fórmulas de un proceso isotérmico, donde delta U es igual a cero, delta H es igual a cero y el calor es igual al trabajo. Para el trabajo del proceso de 3 a 4 tenemos un valor de 802.314.773 joules. Para la entropía tenemos un valor de 1002.895 joules sobre Kelvin. Para el proceso de 4 a 1 tenemos un enfriamiento isocórico y ocuparemos nuevamente las fórmulas del proceso isocórico. Para la energía interna tenemos un valor de menos 467.350.75 joules, que también podemos decir que es igual al calor. Para la entropía tenemos un valor de menos 916.782 joules sobre Kelvin. Y para la entalpía tenemos un valor de menos 778.917.85 joules. Ahora sí, llena nuestra tabla, solo nos faltaría sacar las cantidades globales, que son la suma de todas, por ejemplo, todas las energías internas, todas las entalpías, todas las entropías, todos los calores y todos los trabajos. Ya calculado, nos da una energía interna global de cero, una entalpía global de cero, una entropía global de cero, un calor global de 501.447.983 y de igual manera un trabajo de 501.447.83. Para calcular la eficiencia del ciclo se utiliza prácticamente la misma ecuación para sacar la efectividad del ciclo de Carnot, que es 1 menos temperatura fría sobre temperatura caliente, que en este caso sería 1 menos 300 sobre 800. Y esto sería por 100 para sacar un porcentaje. Y esto nos da una efectividad de 62.5%. Como conclusiones del problema, el análisis del motor de Stirling idealizado revela un desafío significativo en su implementación práctica. Al operar con una cantidad considerable de helio, que son 300 gramos, que calculado fue aproximadamente 75 moles, y someterlo a una compresión sustancial de 10 litros a 2 litros, se generan presiones extremadamente elevadas en los estados intermedios del ciclo, superando las 900 atmósferas y alcanzando hasta los más de 2000 atmósferas. Estas presiones son consecuencias directas de la alta densidad del gas confinado en un volumen reducido, bajo la suposición inicial del comportamiento del gas ideal. Es importante que de la ecuación del gas ideal, utilizada en un análisis, es una simplificación que no considera las interacciones intermoleculares, las fuerzas de atracción y repulsión, ni el volumen propio de las moléculas. A presiones tan elevadas, estas omisiones se vuelven significativas y el helio dejaría de comportarse de manera ideal. Y se requieren modelos más complejos como la ecuación de Van der Waals. Además, bajo estas condiciones, la suposición de que el helio permanece como un gas ideal no es cierto, ya que se acerca a condiciones donde podría licuarse, incluso a temperaturas relativamente altas. La necesidad de contener y operar en un sistema a unas presiones tan altas impone demandas grandes en la ingeniería y los materiales de construcción que se requerirían para este. Se requerirían materiales con una resistencia mecánica para fabricar contenedores y componentes, que son los pistones y cilindros, que fuesen capaces de soportar fuerzas tan grandes sin deformarse ni fallar. Esto no solo aumentaría drásticamente los costos de fabricación, sino también exigiría tecnológicas industriales altamente especializadas. Además, la naturaleza de las moléculas de helio, que son pequeñas y con alta capacidad de difusión, haría que mantener sellado herméticamente bajo estas presiones fuera un desafío muy grande considerablemente, aumentando el riesgo de fugas. A pesar de la inviabilidad práctica, el análisis termodinámico del ciclo revela una consistencia global en la conservación de las funciones de estado, la energía interna, la entalpía, la entropía, siendo variación neta de cero para este ciclo reversible. El trabajo neto calculado para este ciclo es aproximadamente de 501.448 joules, que indica una transferencia significativa de energía útil del sistema al entorno en forma de trabajo mecánico. Este resultado es coherente con el calor absorbido durante la expansión isotérmica, lo que confirma la capacidad del ciclo para actuar como un motor térmico. Aquí tenemos el siguiente diagrama del problema, que representa la presión contra el volumen. De 1 a 2 es el proceso de expansión isotérmica del gas, de 2 a 3 es la cesión de calor al regenerador a volumen constante, de 3 a 4 es la compresión isotérmica del gas a temperatura inferior y de 4 a 1 es la absorción de calor a volumen constante. El volumen 1 es igual al volumen 4, el volumen 2 es igual al volumen 3. También tenemos que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 y la temperatura 3 es igual a la temperatura 4. Y el área es el trabajo neto, que es de 501.447.983 joules, que es una cantidad muy grande.
De igual manera, tenemos el diagrama de entropía-temperatura, que representa cómo cambia la temperatura del sistema respecto a la entropía. El área dentro del rectángulo representa el calor neto, que es de igual 501.447.983 joules. Conclusión general del ciclo de Stirling se distingue como un concepto termodinámico notable por su inerte versatilidad y la capacidad teórica de alcanzar una alta eficiencia, comparable con la del ciclo del Carnot, que es un ciclo ideal, cuando se opera de manera reversible entre dos fuentes de temperatura. Esta característica fundamental lo convierte en un gran candidato para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en el contexto global que se busca fuentes de energía más sostenibles y eficientes. Su principio de funcionamiento, basado en la compresión y la expansión cíclica de un fluido de trabajo a diferentes temperaturas, permite la conversión de calor en trabajo mecánico, o en su ciclo inverso, la transferencia de calor para la refrigeración o bombeo de calor. Una de las ventajas más significativas de este ciclo es la flexibilidad en cuanto a fuente de calor que puede utilizar. A diferencia de motores de combustión interna que requieren una quema de combustible específico dentro del cilindro, el motor de Stirling es una combustión externa, lo que el calor puede provenir de diferentes fuentes. Esto incluye energías renovables como la energía solar concentrada, la geotermia de baja entalpía, la biomasa como las fuentes de calor. Esta adaptabilidad confiere un potencial considerable para aprovechar los recursos energéticos variados y, en mucho caso, reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir la contaminación. Además, la versatilidad de este ciclo ofrece intrínsecamente un funcionamiento más silencioso, con menores vibraciones en comparación con los motores de combustión interna. La ausencia de explosiones dentro del motor contribuye a que esta característica, lo que hace adecuado para aplicaciones para donde el ruido es una preocupación, como en los sistemas de cogeneración residencial o equipos especializados, como los utilizados para la propulsión independiente del aire. Asimismo, la relativa simplicidad mecánica de algunos diseños de motores de Stirling, especialmente aquellos con pistones libres, puede traducirse en una mayor durabilidad y menores requerimientos de mantenimiento a largo plazo. Si bien este ciclo presenta numerosas ventajas teóricas y potenciales aplicaciones, su implementación a gran escala y en todos los sectores no está exenta de desafíos. Factores como la densidad de potencia, la respuesta dinámica a cambios de carga y los costos de fabricación de materiales capaces de operar eficientemente a altas temperaturas y presiones pueden limitar su competitividad en ciertos escenarios. No obstante, la investigación se ha continuado y desarrollo en áreas como materiales avanzados, diseños de regeneradores más eficientes y la optimización de los ciclos reales están ampliando las fronteras de su aplicación y mejorando su rendimiento. En conclusión, la eficacia del ciclo de Stirling en diversas condiciones fundamenta en su flexibilidad energética, su potencial de alta eficiencia y sus características operativas favorables, lo que la posiciona como una tecnología prometedora para un futuro energético más diversificado y sostenible. Aquí son algunas referencias en las que me basé para hacer este video. Esto fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.